Muy bien. Iniciamos de una vez con el ejercicio donde usted va a decir si la variable se respondió con cualidad, cualitativo, si es cualitativo, nominal, o si es jerarquizado, o si se respondió con números. Si se respondió con números, entonces es cuantitativo, y el cuantitativo puede ser discreto o continuo. El cualitativo puede ser jerarquizado o puede ser nominal. Así es que vamos con la primera, el número de personas que trabajan en una empresa. El número de personas que trabajan en una empresa. Levantando la mano, Jamie. Vamos a ver, Jamie. Cuantitativo discreto. Cuantitativo discreto. ¿Usted sabe por qué es cuantitativo discreto o le preguntamos a otro? Es cuantitativo discreto porque es una variable que se puede asociar con un número entero, que no puede llevar fracciones, porque no se puede decir hay 8 personas y media trabajando en una empresa. Excelente, muy bien. Vamos a ver, Mignolio, la segunda. La segunda, el peso de un niño de pediatría. Esa es cuantitativa continua, ¿Por qué? porque esta no acepta números enteros, la cual usa fracciones. O sea, Eh, puede, acepta fracciones, ¿verdad? pero se puede decir que un número aquí puede ser 7,5, Muy lo bien. cual en la discreta no lo sé. Se llama. Muy bien, Mignolio. Lo que pasa, usted me dijo, no acepta número entero. Sí acepta número entero, pero también acepta decimales. La otra acepta número entero, pero no acepta decimales. Esta pueden ser las dos cosas. Muy bien, Mignolio. Vamos a ver el diagnóstico final de un Profe, también se le paciente. puede decir que toma un número infinito de valores. ¿Sí? Que toma valores que no solamente es entero, acepta decimales y fracciones. Esa es la respuesta. Vamos a ver, el diagnóstico final de un paciente, Lisbeth. Esa es cualitativa nominal ¿Por qué? porque no establece ningún orden y ninguna importancia. ¿Alguien está en desacuerdo con ella? Sí, yo estoy en desacuerdo. Vamos a ver, Jamie. Yo también, profe. Jamie, vamos a ver por qué. Ella dice que no establece ningún orden, pero sí lo establece, porque dice el diagnóstico final. El diagnóstico final se hizo siguiendo un procedimiento inicial para llegar a él. No puede iniciar con el diagnóstico final y luego dar los demás detalles. Muy bien, Entonces Kelvin. sí Excelente. pide un orden. Excelente su respuesta. Claro, si dice final, está denotando un orden. Hay una posición cuando habla de final. Vamos a ver la cantidad de análisis de un paciente. Cantidad de análisis de un paciente. Jamie Noel. Yo digo que esta es cuantitativo discreto. Por lo mismo, es un número, o sea, me mandaron a hacer 6, 7 análisis, y es discreto porque no va a ser un análisis a mitad, siempre es completo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver Jorge Luis. Jorge Luis, colores de la bandera. Cualitativa jerarquizada, profe. ¿Por qué cualitativa jerarquizada? O porque refleja un orden de importancia. Por ejemplo, no recuerdo bien, pero la bandera, si tiene el rojo arriba, el rojo a la izquierda arriba y a la derecha abajo, creo que significa guerra. Ok, vamos a ver, Marianela, respecto a lo que él dice. ¿Qué usted me quiere decir? Colores de la bandera. Yo diría que es porque no identifica qué colores tiene. Entonces, ¿qué usted cree que es?
Cualitativa. Espérese, profe, que sabe. Maestro, ¿me escucha? Dígame. Yo, profe. Cuantitativa discreta, porque yo voy a responder un número. Me está preguntando cuántos colores tiene la bandera. No, No no, que decir. no. Ahí no dice cuántos colores tiene la bandera. Ay, Colores no. de la Colores de la bandera. bandera. Colores de la bandera. No le está hablando de número. Colores de la bandera. Vamos a ver, Rosina. Rosina, vamos a ver. ¿Cómo es? Repítame, por favor. Cualitativa nominal. ¿Por qué cualitativa nominal? Porque tiene un orden alfabético. Usted está muy lejos de ese micrófono. Yo casi se oye lejísimo. Bien. Vamos a ver. ¿Puedo dar la razón por ella? Sí, está bien, Kelvin. Como mi compañera dijo, es cualitativa, nominal o no ordenada. Y la razón es porque los colores de la bandera yo puedo decirlo en cualquier orden. No exijo un orden específico. Yo puedo decir rojo, azul, blanco, y puedo decir blanco, rojo y azul. Muy bien, Kelvin. Miren, colores de la bandera. En primer lugar, no está hablando de número, no es cuantitativo. Y en segundo lugar, no le está hablando a usted de cómo se colocan cuando usted iza la bandera. Está hablando de los colores de la bandera. Entonces, no es cualitativo jerarquizado porque no se está sugiriendo un orden al usted colocar la bandera. Lo único que le está diciendo es colores de la bandera. ¿Cuáles son los colores? Entonces, muy bien, Kelvin, eso es cualitativo nominal. Cualitativo nominal. Cantidad de materias cursadas en el semestre. Vamos a ver. Cantidad de materias. Ramón. Eso es cuantitativo jerarquizado, profesor. Eso no existe. Eso no existe. El cuantitativo jerarquizado no existe. ¿Ok? Continuo, profe. Cuantitativo Vamos continuo. a ver. Tampoco es cuantitativo continuo. Cuantitativo discreto. Cuantitativo discreto. Es cuantitativa discreta, pero no acepta decimales. Eso lo vimos, creo que la semana pasada yo me pasó y no sabía que estaba en el ejercicio. Y lo pregunté aquí. La cantidad de materias cursadas en el semestre, usted no puede decir que usted lleva 5 materias y media. Entonces no es discreto, no es continuo, perdón. Es discreto. Vamos a ver. Tipo de especialidad médica visitada. Tipo de especialidad médica visitada. Vamos a ver. Dalgaris Baez. Vamos a ver, Dalgaris. Tipo de especialidad médica visitada. Bueno, Heifri, vamos a ver, Heifri. Huleini. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver, Mignolio. Esa es cuantitativa nominal. No hay cuantitativa nominal. Digo, Cuantitativo. Cualitativa, profe. Profe, yo. Cualitativo. ¿Cualitativo qué? Nominal, profe. Cualitativo nominal. Todas las especialidades son iguales. Se me manda uno. Tienen el mismo nivel. Todas las especialidades son especialidades.
tienen el mismo nivel. No hay ahí un orden jerárquico. Por lo tanto, es una variable cualitativa nominal. Vamos a ver la otra que dice posición ocupada en la gerencia de un hospital. Posición ocupada en la gerencia de un hospital. A ver, Víctor Fulcar. Cualitativa jerarquizada. Muy bien. Lo dice ahí la palabra. La misma palabra lo dice. Posición, ¿verdad? Ya denota posición. Vamos a ver. ¿Quién me dice la última, que es municipio de procedencia? Falta otra, profe. No, Yo, maestro. Esa yo la pregunté la otra vez. ¿Cuál falta? Falta colores de los lapiceros utilizados. Lo mismo que las 5. Pues vamos a ver, dígame usted mismo ahí la de colores utilizados. Colores utilizados o colores de los lapiceros utilizados, algo así. Yo, profe. Yudelkis. Ok. Cualitativo nominal. Cualitativo nominal. Y la última, Robinson, dígame la última, colores, municipio de procedencia. Robinson Pichardo. Municipio de procedencia. Para mí es cualitativa discreta. No hay cualitativa discreta. La cualitativa es una cualidad, la discreta es un número. Vamos a ver Randy Tejada. Randy Tejada. Sí, profesor, estoy escuchando. Sí, dígame. Municipio de procedencia. ¿No se la sabe? Ramón Almonte. Municipio de procedencia. Nerolisa Muñoz. Ah, bueno, Ramón Almonte. ¿Puedo responder yo? Bueno. Tengo una confusión con eso, maestro. No se confunda que estamos. Yo puedo responderla. Un momentito, Kevin. Nerolisa Muñoz. Municipio de procedencia. Miguel Antonio Sierra. No me la hace. Dígame, Nerolisa. Municipio de procedencia. Luis Alfredo Suriel. Bueno. Sigo esperando, profe. Yo también. Profe, no, eso no me la hace. Leonel de la Cruz. Entonces dice, ordena de mayor a menor. Leonel de la Cruz, municipio de procedencia. Leandro Pérez. Para mí, profesor, cuantitativas nominales. Cualitativa nominal. Muy bien. Los municipios son cualitativo nominal. Muy bien. Voy a hacer la que está abajo ahí, fue la que yo hice la pasada semana. La del semestre cursado. Déjenme hacer una pregunta, a ustedes. Otra. Si yo le digo posición que ocupan 10 amigos en la sala de un cine. Posición que ocupan 10 amigos
en la sala de un cine? Cualitativa jerarquizada. Ey. ¿Ya? Cuantitativa Así no, jerarquizada. así no, así no. Cualitativa jerarquizada. Medalla de plata ganada en una competencia. Yo, maestro. Vamos a ver, Jamie. Cualitativa jerarquizada. Cualitativa jerarquizada. La medalla de plata indica una posición en el segundo lugar, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Pues mire, hoy vamos a trabajar ahí mismo, vamos a continuar. Y vamos a hablar de la presentación de datos. La presentación de datos, yo no voy a hablar tanto, voy a explicarlo porque ya yo le mandé el archivo. Se supone que ustedes lo tienen copiado, ¿verdad? Entonces voy a explicar, así que ponga atención. Por eso la ventaja de enviarles la clase por adelantado, porque así usted la tiene y no tiene que estar copiando. Usted lo que tiene que ir chequeando la explicación. Y después, si le faltó algo, usted quiere coger algo, siempre el profesor abunda más de lo que hay. Después, entonces, con el video, usted la completa. Y así va a ser siempre, ¿ok? Ahí dejé, si usted observó, ya en la plataforma para esta semana, dejé la presentación de datos cualitativos. Tienen que dejar espacio. Porque vamos a ver unos 3 ejemplos. Para eso se necesita más o menos 3 páginas, no 3 hojas, sino 3 páginas, para ver cada uno en una página, no hay problema. 3 páginas y así lo tiene limpiecito, uno por página. Entonces, están ya en la plataforma. Y después usted deja 3 páginas y después entonces sigue copiando el siguiente ejercicio, que es sobre la presentación de los datos cuantitativos, la primera parte de la presentación de los datos cuantitativos. ¿Ven? Esa es la primera parte, eso lo vamos a ver en la próxima semana. Tenemos una jornada bien fuerte. Y además, ya está también en la plataforma la práctica número 1, que al final también voy a hablarle de cómo se va a hacer esa práctica. Así es que vamos a hablar de la presentación de los datos. Fíjense, los datos se presentan de 4 formas diferentes que están ahí, pero en estadística solamente se utilizan 2 formas de presentar los datos. La forma tabular, que es por medio de cuadros o tablas estadísticas, es decir, tabla y cuadro, forma tabular o forma en cuadro es lo mismo. Y la forma gráfica, esas son las 2 formas de presentar los datos en estadística. Y usted lo va a presentar en una de las 2, no es en las 2 juntas. Y usted va a ver hoy el por qué. En esta primera parte vamos a hablar de la presentación del cuadro estadístico. Cómo se presentan los datos en un cuadro estadístico y cuáles son las partes que tiene ese cuadro estadístico. Usted sabe que dijimos que para los datos convertirse en información hay que ordenarlos y procesarlos. Y ese proceso empieza precisamente en la presentación de los datos. La forma original de presentar los datos son los cuadros estadísticos. Entonces nos vamos a dedicar ahora en especial a hablar del cuadro estadístico. ¿Qué es un cuadro estadístico? Un cuadro estadístico es simplemente un instrumento que sirve para esquematizar o resumir informaciones. Esquematizar o resumir informaciones. Y este cuadro tiene 7 partes, de las cuales hay 4
que siempre deben estar presentes en el cuadro y hay 3 que se van a utilizar si son necesarias. Las 4 que siempre van a estar presentes en el cuadro son el título, el encabezado o los encabezados, la columna matriz y el texto o cuerpo del cuadro. Las 3 que se presentan si se necesitan son las notas introductorias, las notas al pie y la fuente. A continuación, voy a hablar de cada una de esas partes. Empezamos hablando del título. ¿Qué es el título de un cuadro estadístico? Este es la parte principal del cuadro. Debe estar hecho de tal manera que cuando usted lo lea, sepa el contenido de esa tabla. Ese cuadro ese título debe dimensionar en tiempo y espacio el cuadro que se está presentando debajo. Entonces le dice a usted que este título debe tener el mínimo de palabras y expresar el máximo de ideas. Y para usted lograr eso, el título debe responder 4 preguntas. O usted debe responder 4 preguntas para formar los títulos. Eso es lo lógico. Entonces, esas 4 preguntas son: ¿qué investigué? ¿Cómo lo investigué? ¿Cuándo lo investigué? ¿Y dónde lo investigué? Entonces, mire, antes de formar todos los cuadros, usted hace estas 4 preguntas que todo el que hace una investigación se la sabe. Usted tiene que saber a quién fue que usted le preguntó. Usted debe saber qué preguntas fue que se hicieron. Eso está en un cuestionario. Usted debe saber la fecha en que usted hizo esa investigación y usted debe saber el lugar donde se hizo. Eso es lo que corresponde a esas preguntas. Entonces, estas preguntas se sacan, se llenan y después de llenarla, ya usted con esas preguntas llenas tiene todos los títulos de todas las preguntas que usted tiene en su investigación. Entonces, vamos a llenar esas preguntas con el vaciado de los datos que hicimos. Yo le dije a ustedes que ahí se investigó estudiantes, 36 estudiantes. ¿Qué investigué? Eso es el sujeto. Es a quien usted le aplicó el cuestionario, a quien usted le preguntó. Y en este caso particular, se le preguntó a estudiantes. ¿Cómo lo investigué? Son las preguntas que se hicieron. Se hicieron 6 preguntas, 6, que fueron: municipio donde vive, edad que usted tiene, cuál es su peso en libra, cuántas materias lleva en el semestre, cuál es su estado civil y cómo se siente en su carrera. Esas fueron las 6 preguntas que se hicieron a los estudiantes, a 36, a una muestra de 36 estudiantes. Entonces, ahí hay 6 preguntas que corresponden al cómo lo investigué, que es lo único que cambia en el título. ¿Cuándo lo investigué? Esa es la fecha y le pusimos que fue en febrero 2021. ¿Dónde lo investigué? Eso es el lugar donde se realizó la investigación, que dijimos que fue en la UAS San Francisco. Vamos a ver un ejemplo de un título. Por ejemplo, vamos a hacer el título de la primera variable, que es municipio, que es el municipio. Y el municipio entonces queda de esta manera, donde dice cómo lo investigué, es la primera pregunta. Ese sería el ejemplo 1. Entonces, mire, estudiantes investigados en la UAS San Francisco según municipio donde viven, febrero 2021. Observe que en ese título está simplemente la respuesta a las 4 preguntas que se dieron. Y solamente no está en las preguntas la conjunción según. Según. Es lo único nuevo ahí. Y lo único que se cambia en ese título es el por. En vez de la conjunción según, usted puede utilizar la conjunción por. Y también los únicos cambios que acepta el título es que observe que delante está estudiante investigado, que corresponde al que investigué. Y después le sigue
el dónde lo investigué, que fue en la UAS San Francisco. Y siempre esas dos van, o una primera, si usted pone adelante estudiantes investigados, va el cómo, el dónde, en la UAS San Francisco. Si usted pone delante UAS San Francisco, después viene estudiantes investigados. Mírelo en el ejemplo 2. En el ejemplo 2, UAS San Francisco, estudiantes investigados por municipio donde viven, febrero 2021. Observe que la pregunta por municipio, o sea, el que investigué, siempre estará en el tercer lugar en el cuadro y en el último siempre estará el cuándo lo investigué, la fecha. Siempre, esas dos no se cambian. Entonces, repito, los únicos cambios es que usted puede usar según o por cualquiera de las dos conjunciones y simplemente si usted pone el que delante, luego va el dónde lo investigué y si usted pone el dónde lo investigué delante, después irá el que investigué. Mire el ejemplo 3. Está hecho con la variable estado civil y dice estudiantes investigados en la UAS San Francisco según estado civil febrero 2021. También usted pudo haber hecho el título diciendo UAS San Francisco, estudiantes investigados según estado civil febrero 2021. Y si no quiere usar el según, también pudo haber puesto UAS San Francisco, estudiantes investigados por estado civil febrero 2021. Si fuera la edad que fuéramos a presentar, estudiantes investigados en la UAS San Francisco por edad, febrero 2021. Si fuera cómo se siente en su carrera, UAS San Francisco, estudiantes investigados por cómo se siente en su carrera, febrero 2021. Así se presentan los títulos, así se hacen los títulos. Pasamos a la segunda, encabezado. El título es de las 4 que se usa siempre, debe estar en su cuadro. Y el encabezado también. El encabezado es un lugar. Es un lugar. Y este lugar está denotado por 2 líneas que están debajo del título. 2 líneas. Dentro de esas líneas se colocan los nombres de los subtítulos que van a formar las columnas del cuadro. Dentro. Yo le dije a ustedes que debían tener una regla para esta clase. Principalmente yo quiero esa regla para que usted no me deje ni un cuadro sin su encabezado. Recuerden, encabezado, las 2 líneas. No es lo que está adentro, sino las 2 líneas forman el encabezado y dentro entonces de ese encabezado se colocan los subtítulos, el nombre de la variable, que es lo primero siempre que va, y después van los otros subtítulos que forman la columna del cuadro. También están las notas introductorias. Estas se usan si son necesarias y se usan para indicar parte del contenido de la tabla que no se tomó en cuenta ni en el título ni en el encabezado. Por lo general, como se colocan, por lo general se colocan debajo del título y por encima del encabezado, entre el título y el encabezado, en paréntesis. En paréntesis. Y como están arriba, después del título, afectan todo el contenido de la tabla. Por lo general, las notas introductorias se usan para poner cantidades pequeñas. Cuando se tienen cantidades grandotas, se usan las notas introductorias para ponerlas pequeñas. Columna matriz. Tercera parte principal del cuadro que siempre debe ir. Y está formada por todos los conceptos colocados en la parte izquierda de la tabla. O sea, en la parte izquierda, en el encabezado, ahí dentro, lo primero que usted pone es la variable. Entonces, la columna matriz va a estar formada por todos los valores que tomó esa variable. Acuérdense que los valores en estadística no solamente son los numéricos, también los valores son los atributos. Entonces, dependiendo de esos valores, en la columna matriz es que se ordena la variable. Y esa variable, entonces, puede presentarse en una de 4 series diferentes. No vaya a confundir series de datos con el tipo de datos. El tipo de datos cuantitativo, cualitativo. Las series ahora nos dice que son
la serie cualitativa, la serie cuantitativa, la serie geográfica y la serie cronológica. ¿Qué es una serie de datos? Una serie de datos son datos que pertenecen a una misma especie. Entonces, los datos, la serie de datos cualitativa puede ser nominal o jerarquizada. La serie de datos cuantitativa es la numérica, siempre se refiere al número directamente. Y la serie geográfica es la que se refiere a cuestiones geográficas. La serie cronológica es la que se refiere a cuestiones del tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la variable que vimos ahorita, municipio de procedencia, es una variable cualitativa, es una variable cualitativa nominal. Sin embargo, la serie es cronológica. La serie es cronológica. Si yo le pregunto a ustedes en qué mes usted nació, eso es una variable cualitativa nominal, pero la serie es cronológica. ¿Okay? Si yo le pregunto a usted en qué año usted nació, el dato es cuantitativo porque se responde con un número, pero la serie es cronológica. Entonces, la serie es diferente al tipo de datos. Dijimos que en la columna matriz es donde se ordena la variable, donde se ordenan los datos. Es decir, que los datos no se tiran tal como se investigan, sino que llevan un orden. Y ese orden lo dan las series. Y aquí está cómo se ordena. Dice aquí, las series cuantitativas se ordenan de forma ascendente, es decir, del número menor hasta el número mayor, en forma ascendente. Entonces, cuando vamos a trabajar con datos numéricos, usted va a notar que esos datos siempre, la tabla se va a formar, esa columna matriz se va a formar ordenando los datos en forma ascendente. Si la serie es cualitativa nominal o es geográfica, entonces se van a ordenar alfabéticamente. O sea, si vamos a trabajar el estado civil, que es una serie cualitativa nominal, o vamos a trabajar el municipio, que es una serie cualitativa nominal, pero es geográfica la serie, el dato es cualitativo, pero la serie es geográfica, entonces tendríamos que ordenarlo alfabéticamente. ¿Ok? Las series cualitativas jerarquizadas se ordenan según el orden de importancia y ese orden de importancia se va a colocar de menor a mayor grado. Entonces, ahí tenemos una serie cualitativa jerarquizada que es cómo se siente en su carrera. Nótese que cómo se siente en su carrera va respondiendo desde muy mal, desde mal, hasta llegar a excelente. Entonces, eso usted no puede ordenarlo alfabéticamente, porque si lo ordena alfabéticamente le va a quedar vuelto un disparate. La primera que usted va a poner es bien. ¿Ve? Bien. Después usted va a poner excelente y una gente pasa de bien a excelente. No. No. Entonces, va mal, regular, bien, muy bien, excelente. O sea, ahí se rompe el orden alfabético porque la variable es cualitativa jerarquizada y se van a ordenar jerárquicamente de acuerdo al orden de importancia de menor a mayor grado. Y las series cronológicas, si usted tiene una serie cronológica, esa serie cronológica se va a ordenar temporalmente o lo que es lo mismo cronológicamente. Si usted va a ordenar una serie con los días de la semana, entonces esos días de la semana deben ir de domingo a sábado. El primer día de la semana es el domingo, el último día es el sábado. Si usted tiene una serie con los meses del año, usted no puede decir abril, agosto, porque empiezan por A, sino se va a ordenar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en el orden cronológico. Si usted va a ordenar de 2008 al 2013, entonces usted no puede ir saltando esos años. Usted tiene que decir 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. ¿Ve? Así se ordena cronológicamente. El texto o cuerpo del cuadro son todos los datos estadísticos colocados en la parte derecha de la columna matriz. Entonces, todo lo que está en la tabla, en la parte derecha,
O sea, es lo mismo después de la columna matriz, que es la columna primera, la principal, la de la izquierda, donde se ordenan los datos. Todas las columnas que estén de ahí para allá forman lo que se llama texto o cuerpo del cuadro. Es la cuarta de las 4 que son siempre necesarias o siempre se utilizan, siempre deben estar esas 4 partes en un cuadro: el título, el encabezado, la columna matriz y el texto o cuerpo del cuadro. Siempre deben estar en el cuadro. La fuente es reconocer o decir quién es el dueño de los datos. Hay diferentes tipos de fuente. Hay una fuente primaria, hay una fuente secundaria, hay una fuente de internet, hay una fuente terciaria, y la fuente que es cuando es primaria, primaria es la original, es la que se elaboró el dato por primera vez. Esa fuente no se coloca porque el dueño no se puede reconocer a sí mismo. Entonces, cuando usted hace una investigación y usted mismo lo presenta, no puede poner fuente, porque la fuente es el mismo cuadro que usted está presentando, el mismo informe que usted está haciendo. Entonces, la misma investigación que usted está haciendo es la fuente. Entonces, la fuente no se coloca cuando es fuente primaria. Por ejemplo, vamos a hacer los cuadros de las 6 variables que tenemos ahí, y esas 6 variables no llevarán fuente porque se investigó y se van a elaborar por primera vez. Es una fuente primaria. Las notas al pie se usan muy poco, pero existen. Su función es hacer aclaraciones conceptuales sobre los conceptos que forman la columna matriz. Si sucedió algo en los conceptos que forman la columna matriz o usted quiere aclarar algo sobre esos conceptos, entonces usted hace un llamado al pie del cuadro y eso se llama nota al pie. Esas son las 7 partes de un cuadro estadístico. Vamos a ver un ejemplo viendo esas partes, cómo se colocan dentro del cuadro. Si hay alguna pregunta antes de ver el ejemplo, pues hágala ahora. Perfecto. Parece ser que no hay pregunta, entonces continuamos. Mire, aquí está el título. Observe que el dónde está primero y después está el qué, pero pudo haberse puesto casos de suicidio en el hospital X, ¿verdad? Pueden cambiarse esas dos. Entonces también dice según grupos de edades del 2000 al 2005. Entonces, según grupos de edades, también usted pudo poner por grupos de edades. Esos son los únicos cambios que lleva el título. Observe que el cómo es la pregunta ahí fue cuál era la edad del que se suicidó. Esa es la pregunta, entonces, por grupos de edades. Y el cuándo van siempre último. Solamente cambian el qué y el dónde, que pueden estar uno primero y el otro después, o uno después y el otro primero, como usted quiera ponerlo. Después vienen las notas introductorias. Ahí es que van las notas introductorias. Ahí es que van. Pero antes de hablar de las notas introductorias, vamos a hablar del encabezado. Fíjense, el encabezado es el lugar ese ahí. Fíjense que ese lugar está denotado, lo dejan esas 2 líneas que hay ahí. Una línea debajo y una línea encima. La línea de encima separa el encabezado del título y la línea de abajo separa el encabezado del cuerpo y la columna matriz del cuadro. O sea, si usted no pone esas 2 líneas y eso va a estar todo junto ahí y no se sabe qué es lo que. O las variables va a aparecer parte de la columna matriz o los datos que son el texto del cuerpo o el cuerpo del cuadro van a aparecer parte también del encabezado. O sea, esas 2 líneas son el encabezado y dentro se colocan los nombres. En primer lugar va la variable y después van los demás subtítulos que forman las columnas. Cada columna va a responder al llamado de arriba que está en el encabezado. Entonces, las notas introductorias se colocan por encima del título, por debajo del título y por encima del encabezado y hacen aclaraciones que son, por lo general, le decía ahorita, para poner cantidades grandotas, las pone chiquitas. Por ejemplo, si yo aquí cojo y borro esto y pongo una nota introductoria que diga
en miles de casos. Ya con esa nota se afectó el asunto del cuadro, porque ya donde está el 37, mira el 37, de día 14, 37, ya no sería 37, ya ahí tendríamos que hablar de 37,000. Ya no sería 176, sino le sería 176,000. Y si usted pone en millones, entonces ya tendríamos que hablar de millones. 37 millones, 176 millones. Y para eso, por lo regular, es que se usan las notas introductorias. La columna matriz, en este caso, mírenla ahí, está formada por una serie numérica. Entonces la serie es cuantitativa. Y esa serie cuantitativa va ordenada de menor a mayor, desde el 10 hasta el 69. Entonces, solamente el texto o cuerpo tiene una sola columna, que es la que corresponde al número de casos. Una sola columna, el número de casos. Eso es el cuerpo o texto. Pero si hubieran más columnas después de la columna matriz, todos serían lo que se llama texto o cuerpo del cuadro. Mira la nota al pie. La nota al pie no es que se pone nota al pie, igual que como poníamos notas introductorias. La nota al pie es que ahí es que se coloca, es lo que llama el pie del cuadro. Por ejemplo, si yo vengo aquí y pongo un asterisco aquí, un asterisco, y ese asterisco vengo y lo coloco aquí, ¿se ve? Aquí, el mismo asterisco, es un solo asterisco. Entonces, si yo pongo ese asterisco ahí y escribo aquí debajo, perdón, y escribo aquí debajo, los adolescentes se dividieron en dos grupos de edades. Observe que los grupos de edades están de 10 en 10. 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69. No crea que de 9 en 9, porque se incluye el 20 y se incluye el 29. Si usted lo incluye los dos, entonces ahí hay 10 números. Tienen que tener cuidado con esos intervalos. Y del 10 al 14 es un 5, y del 15 al 19 son 5, que serían 10. Entonces, en vez de ponerlo del 10 al 19, está dividido del día 14 y del 15 al 19. Entonces, tendríamos que aclarar eso. Los adolescentes, que corresponden de 10 a 19 años, ¿verdad?, se dividieron en dos grupos de edades. ¿Y qué tal si usted quiere poner otra nota al pie? Pues si usted quiere poner otra nota al pie, entonces tendría que hacer doble asterisco, porque ya usó uno, ahora viene doble asterisco, y puede poner, si usted lo pone aquí, el doble asterisco, todo lo que se escriba ahora aquí debajo corresponde de 60 a 69 años. Yo puedo poner aquí los datos son provisionales o preliminares. Son preliminares. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no están los datos completos, que faltaron algunos datos. Entonces, eso es lo que se llama notas al pie. ¿Se ve? Entonces, si usted va a usar una nota nada más, pone un asterisco. Si va a usar dos notas, entonces pone dos asteriscos para la segunda nota. Y no tiene que repetir la edad de 60, 69 años. No. Simplemente usted va a poner ahí el dato correspondiente. Y lo último es la fuente. La fuente también se usa si se necesita. Y aquí está reconociendo al dueño de los datos. Dice fuente, Dirección Provincial de Salud X, marzo 2016. O sea, se buscaron en marzo 2016 esos datos que estaban en la Dirección Provincial de Salud.
Eso es, en sentido general, la presentación de los datos en un cuadro, con el ejemplo del cuadro y sus partes. Ahora, nosotros vamos a ver cómo se presentan los datos cuando es una gráfica, cuando usted quiere presentarlo a través de la gráfica estadística, que es la segunda forma de presentar los datos estadísticos. Pues mire, para presentar los datos en gráficas estadísticas, lo primero que hay que hacer es el cuadro. O sea, no, usted pudo notar en el archivo que le envié que por ningún lado ahí se habla de la presentación de los datos en gráfico, no habla por ningún lado de las partes de la gráfica. No, ahí no se habla de las partes de la gráfica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Todo gráfico depende de un cuadro estadístico. No hay gráfico sin cuadro. Eso es lo básico. No hay gráfico sin cuadro. Todo cuadro estadístico es que le da origen a un gráfico. Si usted quiere, no es obligatorio. Son dos formas de presentar los datos. Usted lo puede presentar todo en cuadro o todo en gráfico. Pero el original es el cuadro, es lo que usted tiene que hacer. Y es lo que yo me baso en esta materia, enseñarle a usted a hacer el cuadro. ¿Por qué no me empeño en enseñar el gráfico? Bueno, no es que no me empeñe en enseñar el gráfico, es que el cuadro usted tiene que hacerlo siempre. Y no hay gráfico sin cuadro. Usted tiene que hacer el cuadro para poder hacer el gráfico. Y las partes que tiene el cuadro, las 7 partes que tiene el cuadro, la tiene el gráfico. La lleva el gráfico. El mismo título que usted hizo para el cuadro es el mismo título que usted va a hacer para la gráfica. El mismo título, ¿verdad? La misma interpretación que lleva el cuadro es la misma interpretación que usted le va a dar a la gráfica. Entonces, la gráfica lleva las mismas partes del cuadro porque sale del cuadro. Lo mismo. Entonces, ¿por qué no nos empeñamos en enseñarle a hacer la gráfica? Bueno, porque las gráficas ya no es como antes. Antes sí, había que hacerla todas en la pizarra y enseñarle al estudiante a hacerla con regla y todo eso. Pero ustedes saben que ahora, tanto Excel como en Word, usted hace el gráfico. Lo que tiene que tener el cuadro. Entonces usted selecciona las partes del cuadro que va a graficar y le dice en Excel o en Word, insertar gráfico. Ahora, ¿qué yo tengo que enseñarle? ¿Qué gráfico usted va a insertar? Porque el gráfico no se construye por antojo. No es el que usted quiera, no es el más bonito, no es el más fácil. No, no es así. El gráfico se construye de acuerdo a la serie de datos que hay en la columna matriz del cuadro. De ahí es la importancia de saber los 4 tipos de series que hay, de reconocerlo, los 4 tipos de series que hay. Porque si usted va a sustituir el cuadro por el gráfico, entonces ese gráfico tiene que ir acorde con esa serie de datos. Entonces vamos a ver cómo es que se construye la gráfica de acuerdo a la serie de datos que se presenta. Vamos a ver. Vamos a compartir ahora las gráficas. Para entonces, usted entienda que las gráficas, vuelvo y repito, dependen del cuadro. Eso ya usted lo sabe, pero debe saber que no es cualquiera que usted va a construir, sino que todo va a depender de el tipo de serie que haya en la columna matriz. Y aquí lo dice muy clarito, muy clarito. Le dice a usted, presentación gráfica. Consiste en presentar los datos estadísticos por medio de figuras o dibujos. Los gráficos estadísticos siempre
dependen de la serie de datos que se encuentra en la columna matriz. Serie de datos. Y aquí entonces yo le presento a ustedes las series de datos y los gráficos que usted puede construir con esa serie. Entonces, ¿y en qué consiste cada gráfico? Entonces le dice a usted, si usted tiene una serie cuantitativa, usted puede construir lo que se llama un gráfico polígono de frecuencia, un gráfico histograma o las ojivas. Las ojivas son dos gráficos. Entonces usted con datos cuantitativos como la serie de datos que hay en el ejemplo del cuadro que yo le enseñé ahorita, con eso así, usted tiene que, si va a sustituirlo por una gráfica, tiene que usar una de estas tres. Esas tres son exclusivas de las series cuantitativas. Exclusivas de las series cuantitativas. Y ahí le dice en qué consiste cada una de esas gráficas. Ahora bien, si su serie es cualitativa o es geográfica, aquí hay dos tipos de gráficos que se usan con esa serie. El gráfico circular o sectorial o de pastel, así se llama, o de áreas, también le dicen. Ese gráfico es exclusivo de las series cualitativas y las series geográficas. Así como los tres anteriores son exclusivos de las series cuantitativas, el gráfico circular solamente se utiliza con las series cualitativas o las series geográficas. Y además, entonces, también se utilizan con las series cualitativas y las series geográficas gráficos de barras. Gráficos de barras que son muchísimos y son lindísimos también los gráficos de barras. Y con las series cronológicas se van a utilizar exclusivos los gráficos lineales, que son lineales simples y lineales compuestos. Estos son gráficos exclusivos de estas series y no se usan en las series anteriores. Y aquí también podemos utilizar los gráficos de barra en las series cronológicas. Ahí menciono algunos de los gráficos de barras más conocidos y más usados. Mire cuántos son muchísimos. Entonces, vuelvo y repito, para las series cronológicas, usted tiene los gráficos lineales exclusivos. Para las series geográficas y cualitativas, usted va a tener el gráfico circular exclusivo, y para las series cuantitativas, el histograma, el polígono de frecuencia y las ojivas. Entonces, simplemente cuando usted vea la serie, usted inserta el gráfico correspondiente a la serie que usted tiene en esa columna matriz. Eso es todo lo que yo puedo explicarle de los gráficos. No voy a construir gráficos tal como le dije, porque eso se hace en la computadora, en Word, si usted quiere, si lo tiene en Word, o lo hace en Excel. Más recomendable es en Excel, y lo puede llevar y pegarlo en Word. También Excel le da la opción de hacerlo en una página aparte. Entonces, en una hoja aparte. Entonces, sí, dice Ramón que es más fácil en Excel. Sí, eso es verdad. Entonces, eso no tiene nada que explicar, simplemente que usted sepa que el gráfico que usted construye depende de la serie y que lleva el mismo título y la misma parte que tiene el cuadro estadístico, porque se construyó a partir de la información que le dejó el cuadro. Hasta aquí la clase de hoy. Fue muy corta y le digo por qué. Esta tarde tuve mucho inconveniente con el grupo de la tarde, con el asunto del internet. Entonces sucedió que no pude llegar hasta donde iba a llegar, y para no adelantarme en un grupo y dejar el otro atrás, entonces en la semana voy solamente a llegar hasta ahí en el asunto de la clase. Ahora yo le voy a explicar en qué consiste la práctica número 1, que ya está en la plataforma. La práctica número 1. Voy a explicar todo lo que hay en la plataforma otra vez, y después de eso, entonces voy a dejar de grabar para que el video no se haga más grande,
y me van a preguntar, me van a hacer las preguntas después que yo deje de grabar para que el video pese menos y me baje más rápido. Bien, en primer lugar, repito, en la plataforma ya está la presentación de los datos cualitativos. En esa presentación de los datos cualitativos hay unos conceptos que yo quiero que usted se aprenda, porque en cada presentación de aquí para adelante van a salir conceptos nuevos. No lo dejes juntar porque son muchos y muy parecidos. Entonces, hay un archivito que dice presentación de datos cualitativos y ahí le dice cómo se presentan los datos cualitativos. Ahí le habla de la frecuencia absoluta simple. Voy de abajo para arriba. Cuando usted lo estudie, estúdielo de arriba para abajo, pero después véalo de abajo para arriba, ¿ok? Entonces voy de abajo para arriba. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y por ciento. En el material está por ciento, frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Pero la frecuencia absoluta es la primera que sucede, después la relativa y después el por ciento. ¿Ok? Entonces, ahí le explica eso. Aparecen las 4 preguntas que se hicieron para construir los títulos, recordarla de nuevo. Ya se hicieron en la clase de hoy, están en la clase de hoy, pero vuelvo y las repito ahí para que usted recuerde que todos los títulos, como vamos ya a hacer los cuadros cualitativos con sus títulos, entonces para volver otra vez a repetir ahí ese asunto, y ya el primer título está hecho de la primera variable del primer cuadro cualitativo que será sobre el municipio. Entonces ahí usted tiene que dejar espacio para hacer el ejemplo del municipio, hacer el ejemplo del estado civil y hacer el ejemplo de cómo le va en su carrera, además de que además del cuadro vienen las interpretaciones de esos cuadros. Por eso le dije que deje una página para cada uno de esos ejemplos. ¿Okay? Luego viene la presentación de datos cuantitativos, el inicio de la presentación de los datos cuantitativos, porque nada más no es eso. Entonces, ya eso usted tiene que copiarlo para entonces, lo vamos a ver en la próxima semana también. Lo vamos a iniciar en la próxima semana y eso es lo que hay para copiar en la mascota. Para los que estaban ansiosos de subir a la plataforma, está la práctica número 1. Y pongan mucha atención a lo que les voy a explicar de la práctica número 1. La práctica número 1 consiste en un cuestionario de control de lectura. La lectura que usted va a hacer está en la revista, y ahí está el archivo con la revista en la portada. Ahí en la portada, en esa revista, aparece lo que dice Historia de la Estadística, un artículo sobre la historia de la estadística. Y ahí está la historia de la estadística como ciencia, y además está la historia de la estadística en República Dominicana. En República Dominicana no tiene que leerlo, es solamente la historia de la estadística como ciencia. Y de esa lectura hay 13 preguntas en un cuestionario. Y usted la va a llenar de ahí. Pero pongan atención ahora, abra bien sus oídos, porque si cometió un error, se quema en esta práctica. Esta práctica vale 5 puntos. Es un solo intento, sin tiempo. Un solo intento, sin tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted solamente se puede poner a llenar esa práctica una sola vez. Todo el tiempo que usted quiera, pero una sola vez. Si usted llena una pregunta de la práctica y cierra y vuelve y entra ya, no va a poder abrir la práctica. Es cuestión, profesor, de analizar bien el texto y de leerlo y analizar la pregunta que usted... Otra cosa. Un momentito, Joel. Otra cosa. Escuche. Las preguntas están aleatoriamente. Es decir, si usted lo abre ahora
las preguntas le van a aparecer a usted en un orden. Son 13. Por ejemplo, la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 le van a salir del 1 al 3. Ahora, si usted vuelve y abre la pregunta, la cierra, no hizo nada, la cierra y vuelve y abre la pregunta en un rato, entonces la 1 es posible que esté en la 10, que esté en la 11, la 12 es posible que esté en la 3, o sea, van a cambiar. Quiere decir que si Vladimir abre su práctica y Gracie abre su práctica y Jamie abre su práctica, esas prácticas todas van a tener las preguntas en orden diferente. Le digo eso porque hay copiones que llaman, mira, la número 1, ¿cómo es? ¿Quién va ahí? Y lo más probable es que la número 1 suya no es la número 1 del otro. Eso lo va a probar. ¿Ok? Para que también tengan cuidado con ese asunto. El orden de los valores no altera los resultados, profe. El orden de la pregunta sí altera los resultados. Entonces, les aconsejo lo siguiente a todos. Puede entrar. Aquí hay un tecachi. Al cuestionario. Puede entrar al cuestionario. Sin tocar las preguntas, o sea, sin llenar ninguna, sin abrirla, vea todas las preguntas y cópielas en una hoja. Lea la revista, puede imprimir las hojas o bajar el archivo ese nada más de la revista, léalo y cuando usted lo lea, entonces llénelo fuera. Y después, cuando usted vaya a la plataforma de llenarlo, no lo llene por ese orden que usted tiene en el cuestionario. Lea leyendo la pregunta. Usted lea la pregunta 1 y la busca y la llena y la tacha en el cuestionario, en el físico, para que no se confunda. Busca la 2, la busca, la llena y la tacha. Esa es la sugerencia que le doy. Y repito, no puede sentarse y llenar 1 o 2 preguntas. Cuando usted se siente, tiene que sentarse a llenarlo completo. No hay tiempo para usted llenarlo. Y esa práctica está disponible desde ya, desde ahora mismo, hasta el próximo lunes a las 7 de la noche. Si usted intentó hacerla después de las 7 de la noche, el próximo lunes, ya no hay tiempo. Se cierra. ¿Ok? Entonces tiene esas condiciones la práctica. Ahora voy a dejar de grabar para que ustedes me hagan las preguntas y así yo creo que se aclaró todo, pero cualquier cosa que no se haya aclarado, se aclara ahora y cuando usted escuche el video también puede edificarse respecto